noche en Semana en Vivo. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, acaba de anunciar que presentará la nueva ley que plantea las pautas con las cuales el gobierno Santos manejará el tema de los terrenos baldíos. Debido a que la falta de tierras para los campesinos ha sido un constante en la historia de Colombia, la Ley 160 estableció que los baldíos deberían ser para los campesinos sin tierra y para ello se estableció la Unidad Agrícola Familiar UAF, que es la medida de tierra que necesita una familia para vivir dignamente. Con la llegada del desarrollo agroindustrial, muchos empresarios acumularon baldíos de manera ilegal, como se ha venido denunciando, y han justificado esas compras con el argumento de que la Ley 160 impide el desarrollo agroindustrial porque limita la compra de la tierra y además le entrega tierras a campesinos que terminan vendiéndolas porque no tienen cómo mantenerlas. El presidente Santos dice que en su nueva ley de baldíos caben todos, campesinos y empresarios. Pero en realidad, ¿a quién beneficia la nueva ley de baldíos? Muy buenas noches y bienvenidos aquí a Semana en Vivo. Hay doctora Miriam Villegas tiene en la mitad de toda esta discusión, está prendido el celular, nos aprendió exactamente cuando entramos, pero que sea esto un momento para contarles cuál es nuestro tema de hoy. Efectivamente, mañana se va a presentar el nuevo proyecto de reforma a los baldíos. En ese proyecto el gobierno no solamente va a plantear qué es lo que va a hacer con esas tierras baldías, sino también va a plasmar qué es realmente lo que uno debe entender con desarrollo agroindustrial, cómo es el modelo, hacia dónde vamos en ese tema que ha sido tan discutido. La gran pregunta es si, como dice el presidente Santos, en ese nuevo proyecto que sale mañana o que se presenta mañana, caben de verdad todos, caben los campesinos y caben los grandes empresarios. Hay muchos que dicen que no caben sino los grandes empresarios. Por eso comencemos aquí con Tatiana Ángel. Estos son los invitados, perdón, no con Tatiana Ángel, estos son los invitados aquí en Semana en Vivo. Esta noche nuestros invitados son Miriam Villegas. Fue gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural hasta la posesión del nuevo ministro de Agricultura. Es la segunda gerente del INCODER de este gobierno. Jennifer Mojica fue subgerente de tierras del INCODER. Durante su cargo, adelantó las investigaciones de acumulación ilegal de UAF. Fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría por no cumplir los requisitos legales para ejercer su cargo. Sergio Andrés Espinosa, gobernador del departamento del Bichada. Tatiana Ángel, asesora del actual ministro de Agricultura. ¿A quién beneficia la nueva ley de baldíos? Bueno, aquí estamos de nuevo en Semana en Vivo, espero que no se dispare ninguna alarma. Volvemos aquí otra vez al debate y le doy la palabra a Tatiana Ángel. Ella es la asesora del ministro Lizarralde, el que va a presentar mañana precisamente esta nueva reforma a los baldíos en Colombia. Como no sabemos que realmente cuál es el cuerpo de ese proyecto que se presenta mañana, pues queremos de manera anticipada, como es mañana, es verdad, que nos cuente cuáles son los pormenores de esa reforma para que después podamos formarnos cada uno un juicio sobre qué es lo que realmente plantea el Ministerio de Agricultura en ese sentido. Bienvenida, Tatiana. Gracias, María Jimena. Bueno, el Ministerio de Agricultura con este proyecto de ley busca básicamente tres cosas. Entonces, la primera es hacer una reforma profunda al sistema de adjudicación de baldíos que existe en Colombia y que ya tiene más de 75 años. Para eso vamos a proponer dos cosas concretamente. Una tiene que ver con mejorar las condiciones de acceso a la tierra de quienes en este momento ocupan baldíos, de los campesinos que ocupan baldíos en este momento. La segunda es cerrar la frontera agrícola. Ajá, cerrarla. ¿Y cuál es la intención que tiene el ministro Lizarralde y todo su equipo
con estas dos medidas básicamente es aceptar que el sistema vigente de adjudicación de baldíos no cumplió con las expectativas, ¿sí? No cumplió con las expectativas de los campesinos, no cumplió con las expectativas de los empresarios, no cumplió con las expectativas de los gobiernos. Definitivamente no estamos contentos con los resultados y esto se puede ver especialmente en tres frentes. El primero, la ley 160, y de hecho esto digamos estaba plasmado desde la ley 200, tenía la intención de que con la acumulación de baldíos, con la adjudicación de baldíos, se redujera la concentración de la propiedad agraria en Colombia, ¿sí? Y lo que ha ocurrido pues es todo lo contrario. De las cerca de 43 millones de hectáreas privadas que hay en Colombia, cerca de 19 millones fueron adjudicadas por el INCODER a campesinos. Y aún con ese nivel tan alto de adjudicación, seguimos siendo el tercer país con mayor concentración de la propiedad agraria. Sí. Los departamentos con mayor nivel de adjudicación, que son Meta, Cauca y Casanare, de adjudicación de baldíos a campesinos, son 3 de los 5 departamentos con mayor concentración de la propiedad en Colombia, lo que nos pone a cuestionarnos si realmente el sistema de adjudicación vigente está cumpliendo con el propósito de desconcentrar la tierra en Colombia y hacer un país más justo. El segundo es que tenía la intención de garantizar el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y sacarlos de esta manera de la pobreza y de la vulnerabilidad. Y lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Estos campesinos con el sistema actual reciben la tierra sin absolutamente ningún otro servicio complementario, salvo unos 2.000 casos de los 360.000 que existen. No hay servicios complementarios, entonces el campesino recibe la tierra sola, y la tierra sola no le sirve para absolutamente nada. Lo que termina haciendo el campesino, y eso lo conocemos todos, no es un secreto para nadie, es vender su tierra. ¿Sí? Entonces el negocio dejó de ser la agricultura, la ganadería, las actividades forestales, para convertirse en un negocio de tierra. ¿Cómo van a hacer específicamente esa política? Según lo que yo leí en la entrevista que hizo el ministro con María Isabel Rueda, una de las propuestas es arrendarle la tierra a los campesinos. No. No, así no es, así no es. Si quieren entramos ya en los detalles, o quieren que haga es que esto es televisión, entonces me toca responder. Claro que sí. ¿No es cierto que va a entregar la tierra en arriendo a los campesinos para evitar que la vendan? No, no es cierto. Eso es lo que dijo en la entrevista, eso es lo que yo no entendí. No, lo que quiso decir el ministro es lo siguiente. ¿Cuál es la reforma de la titulación? Claro, lo que quiso decir el ministro fue lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a cerrar la frontera agrícola. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a conformar un grupo de baldíos que se van a llamar baldíos reservados, ¿sí? Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un régimen de transición, ¿sí? En donde todos los campesinos que en este momento están ocupando baldíos van a tener un año para registrar ante el INCODER su ocupación, ¿sí? Quienes registren su ocupación se les van a respetar, digamos, las condiciones que hoy en día existen para la adjudicación de baldíos. Es decir, si las cumplen, se les adjudicaría el baldío. Los baldíos cuya adjudicación sea negada y todos aquellos cuya ocupación no sea registrada, ¿sí? Al igual que todos los baldíos que se recuperen por extinción de dominio y los que hoy en día no están ocupados, todos van a ser parte de una gran bolsa de baldíos reservados. Y esos baldíos reservados van a entrar dentro de una política con mucha más planeación, ¿sí? Que está enfocada a hacer un uso más productivo de la tierra, ¿sí? Y en donde los campesinos tengan asegurados todos los servicios complementarios que permitan que esa tierra realmente los ayude a salir de la pobreza. Entonces, ¿cómo se van a destinar estos baldíos reservados? Lo que vamos a hacer es pero yo tenía una duda. O sea, ¿van a hacer en un año el registro de todos los ocupantes de baldíos? Sí. Que van a acceder a la titulación y a los accesos de asistencia técnica, crédito, financiación, programas de fomento de desarrollo productivo, ¿verdad? Y todo lo que no quede registrado o los que no cumplan son baldíos reservados. Son baldíos reservados y entran dentro de esta política que voy a explicar. Sí.
¿Cómo cuántos serían? Yo sé, mire, el problema de la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia está entre el 48 y 50% de las propiedades rurales. Las cifras más conservadoras hablan de 1.500.000 predios rurales que están en informalidad, o sea que serían los objetos de este proyecto de ley de ir a registrarse. Yo creo que el INCODER está en una capacidad de hacerlo en un año. Al año el INCODER puede adelantar 25.000 procesos de titulación de baldíos. Luego hay que pensar que o el término es muy corto o que la entidad es insuficiente también para poder hacer esa atención. Para hacer... O si no, sería nugatorio, porque aquí ahora vamos a atender al 48% de la población rural que no tiene acceso a sus títulos de propiedad y que sí está ocupando tierras. Así es de grave la cosa. Sí, la informalidad es exactamente así como la plantea Jennifer. Y de hecho esto apunta precisamente a combatir esa informalidad. Con respecto a la incapacidad del INCODER, pues que la conocemos ya todos desde hace mucho tiempo, el ministro está montando una especie de plan de contingencia en donde se va a prestar asistencia al INCODER para que pueda evacuar primero las más de 100.000 solicitudes que están en este momento pendientes de ser resueltas. Y solicitudes para baldíos. Sí, de adjudicación de baldíos. Hay más de 100.000 solicitudes. ¿Y todos son campesinos? Todos son campesinos, claro. Bueno, pero yo tengo una cantidad de historias de gente que fueron adjudicadas que no son campesinos. A ver, no sé, Miriam nos contará si eso es así. Pero María Jimena, allí yo creo que también hay que aclarar una cosa. Con respecto a los baldíos, uno tiene que saber que el baldío que se asigna a un campesino es un baldío que ya está ocupado por un campesino. Entonces, no es que la tierra estaba desocupada. Y entonces viene y uno pone allí a un campesino. El campesino tiene que llevar 5 años de estar allí, de volver productiva su tierra, tiene que estarla explotando. De alguna manera tiene una vivienda, puede que no sea digna, tiene una explotación de su tierra. Lo que pasa es que esa persona, pues el gobierno sí debe incentivar un poco más que esta persona pues tenga un proyecto más sostenible. Pero no es que el gobierno o el INCODER haya entregado los baldíos mal entregados o la política realmente de entrega y de formalización de baldíos no haya servido. Es que nosotros trabajamos, o el INCODER trabajaba como respuesta a la solicitud de un campesino que lleva 5 años, más de 5 años en un baldío y llega y dice, mire, yo quiero formalizar mi propiedad. Claro. Y la quiero formalizar por varios motivos, o porque quiero un crédito, o porque quiero hacerme, pero también, ¿por qué la quiere formalizar? Porque la quiere vender. Eso ha pasado muchas veces. ¿Pero están de acuerdo con esta propuesta, por ejemplo, ustedes? Bueno, yo había entendido de las presentaciones que el ministro había hecho que era todo lo contrario, que la modificación al proceso de adjudicación de baldíos como mecanismos de acceso a tierras a la población campesina iba a cambiar, era porque ya no les iban a hacer una adjudicación, sino una asignación provisionalmente, un contrato de arrendamiento. Eso era lo que nosotros vamos a hacer. Eso no es, dijo en sus entrevistas. Rápidamente. Pero de los reservados, entiendo, que es de los reservados. Exactamente. O sea, de los reservados, que son los que no van a ser registrados. O sea, los que no están siendo ocupados hoy en día. No, es que todos están ocupados. Todos los baldíos están ocupados. Realmente es muy poco. Pero yo sí quería llamar la atención frente a lo que no se registre, porque les estaba diciendo de la capacidad y el reto que esto implica, porque no solamente es que el INCODER sea un incompetente, es que no lo pudo hacer el INCORA ni la UNAT, ni ninguna entidad que se haya creado, es que la dimensión es de esta proporción. Si tenemos 1.500.000 predios que hay que formalizar a los campesinos que los ocupan, muchos de ellos en situación de desplazamiento forzado ahora en los cinturones de miseria de las ciudades, y el INCODER, como se llama, tiene la capacidad de hacer 25.000 procesos al año, pues estaremos en 60 años teniendo ese registro. Si decimos que lo vamos a hacer en un año, de cierta forma es negarle los derechos a esa población y después decir que es un baldío reservado para poderlo arrendar. ¿Usted cree que que es un término muy corto? Muy corto, totalmente y riesgoso, porque podría implicar la denegación de los derechos de la población campesina que ocupa tierras a su acceso al derecho a la propiedad, que es una obligación constitucional de este Estado. Además, reservar los baldíos, ¿qué es? Reservar los baldíos los baldíos reservados son aquellos que no se pueden adjudicar, pero porque tienen problemas, pues porque tienen otro tipo de ambientales, o son ciénagas, o son rondas, o son lo que sea. Pero ya tener un baldío reservado que no esté ocupado es prácticamente los baldíos que se han podido recuperar
de ocupaciones indebidas, estilo caso pues el Carranza, el Porvenir. Esos baldíos que no están siendo ocupados por nadie, que vuelven, que se recuperan y que vuelven a ser baldíos de la nación, pues esos sí son los que puede reservarse el gobierno, el Estado, para poder decir, aquí quiero hacer un proyecto de una empresa, algo empresarial, o una alianza entre un pequeño y un grande, o los voy a dejar para un fondo, lo que sea. Eso sí es posible, pero reservar baldíos que ya están ocupados, ¿qué haces tú con baldíos que ya están ocupados y que ya son campesinos los que están viviendo allí o quien esté viviendo? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, a ver, precisamente para eso es el régimen de transición, ¿no? La idea es que los campesinos que ya están ocupando los baldíos tengan la oportunidad de reservarlo. Y para eso, con respecto a lo que dice Jennifer, el gobierno está preparando dos cosas. Primero, una estrategia agresiva de comunicación, ¿sí? Para que todos los campesinos, no solo en el campo, sino en la ciudad, porque es cierto que muchos están acá, en las ciudades, sepan que deben registrar la ocupación de los baldíos, ¿sí? Sí. Eso es lo primero. Y la segunda es un plan agresivo de apoyo al INCODER. Ya están diseñados los manuales operativos para llevar a cabo este registro, ¿sí? Eso con respecto al registro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué queremos reservar todos estos baldíos que resulten después del régimen de transición? La idea es pensar mejor la política de adjudicación de baldíos, porque la que existe hoy en día definitivamente ha sido un fracaso. Digámoslo sinceramente, ha sido un fracaso. Volvemos después de esta pausa. Como el gobernador no se me moleste, que ya también va a tener su palabra aquí entre tantas mujeres, pobrecito. Es la primera vez que es la minoría. Caramba, bueno, esto me parece muy bien. Las mujeres están manejando los temas de tierras, me parece muy bien. Volvemos a En Semana en Vivo después de esta pausa.